Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. ¿Por qué nos emborrachamos? ¿Secuestro o resaca? Por eso sabemos que beber puede tener efectos devastadores. Por eso, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que nuestro gusto por el alcohol es un accidente evolutivo, una especie de error de la naturaleza, un comportamiento que se ha mantenido a pesar de que no ofrece ningún beneficio real a la especie. Pero, ¿por qué existiría tal comportamiento? Bueno, como probablemente sepas, hay otros comportamientos como este, cosas que los humanos hacen a pesar de que al hacerlas no tienen ningún propósito o, en otros casos, tal vez se usan para cumplir un propósito, pero en realidad ya no sirven para ese propósito. Estos comportamientos se dividen en dos categorías, secuestros y resacas. Empecemos por los secuestros. Un secuestro es un comportamiento que obtiene una recompensa que originalmente estaba destinada a ser generada por otro comportamiento. Un buen ejemplo de secuestro es la masturbación. El acto de masturbarse no tiene ningún propósito evolutivo. Es placentero y puede llevar al orgasmo, pero el orgasmo evolucionó para recompensar un comportamiento completamente diferente, el sexo, que tiene un propósito evolutivo. Es la forma en que transmitimos nuestros genes a la siguiente generación y perpetuamos la supervivencia de la especie. Los seres humanos, criaturas inteligentes que somos, descubrimos que podíamos apropiarnos de este placer, que podíamos tener orgasmos sin tener un comportamiento que perpetuara la especie. Así que eso es lo que es un secuestro. La resaca, por el contrario, es un comportamiento que surge de un impulso que alguna vez fue adaptativo, pero que ya no lo es. Por ejemplo, nos encantan los refrigerios grasos y azucarados, cosas como las patatas fritas y las barras de chocolate, comida chatarra. Las sensaciones de placer que obtenemos al comer comida chatarra originalmente tenían por objeto motivar a nuestros antepasados cazadores-recolectores a salir y encontrar sustento. El problema es que, hoy en día, seguirás sintiendo esas sensaciones de placer al comer azúcar y grasa, y esto podría hacer que te des un capricho excesivo incluso si tienes suficientes alimentos más saludables al alcance de la mano. En resumen, tienes resaca, actúas de una manera que benefició a las personas hace miles de años, pero que no necesariamente te beneficia a ti. Entonces, ¿secuestro o resaca? ¿O nuestra afición por la intoxicación podría explicarse mejor con otra teoría completamente diferente? ¿Por qué nos emborrachamos? No es un accidente. El autor, Edward Slingerland, sostiene que no es casualidad que sigamos emborrachándonos, que no es un secuestro ni una resaca. Pero vale la pena explorar por qué muchos científicos piensan que sí y por qué se equivocan. Primero busquemos algunas lagunas en el argumento del secuestro. Según este argumento, el alcohol secuestra el sistema de recompensas químicas naturales de nuestro cerebro. Hemos evolucionado para que cuando realizamos una actividad que es beneficiosa para nuestra especie, como comer una comida nutritiva o tener relaciones sexuales, nuestro cerebro nos recompensa liberando sustancias químicas que registramos como placer. El alcohol, o eso dice el argumento, secuestra este sistema y desencadena la liberación de sustancias químicas que se supone que fueron provocadas por acciones conducentes a nuestra supervivencia. En otras palabras, beber es como masturbarse. Ambas ofrecen una recompensa, una ráfaga de sustancias químicas cerebrales cuando bebes y un orgasmo cuando te masturbas, pero se supone que estas recompensas fomentan diferentes acciones, como una alimentación saludable y la procreación. A primera vista, este argumento parece sólido. Pero cuando miras un poco más de cerca, las grietas se hacen evidentes. Para empezar, la masturbación es relativamente inofensiva. La selección natural no ha eliminado la masturbación porque no representa una amenaza existencial para la humanidad. En términos evolutivos, puede ser una pérdida de tiempo y energía, pero el desperdicio es insignificante. La masturbación es un secuestro inofensivo. Sin embargo, beber está lejos de ser inofensivo. Entonces, ¿por qué, si la embriaguez es un simple secuestro del sistema de placer del cerebro, no la ha eliminado la selección natural? La respuesta obvia es que la evolución es lenta y la innovación humana es rápida. Pero esto no se sostiene del todo porque la evolución no es tan lenta.
Los pastores adultos solo necesitaron un puñado de generaciones para adaptarse al consumo de leche, por ejemplo, y hemos estado bebiendo alcohol durante decenas de miles de años. Demasiado para la teoría del secuestro, pero, ¿qué pasa con la teoría de la resaca? La teoría de la resaca más popular se llama la teoría del mono borracho, y dice así: hace mucho, mucho tiempo, los humanos se sentían atraídos por el poderoso aroma del etanol que emanaba de la fruta demasiado madura y, por lo tanto, les ayudaba a encontrar. Los alimentos fermentados tienen un alto contenido de calorías, por lo que si desarrollaras un gusto por este tentempié lleno de alcohol, tendrás una ventaja calórica. Los teóricos de la resaca sostienen que desarrollamos nuestro gusto por el alcohol no porque el alcohol ofrezca algún beneficio a nuestra especie, sino porque buscábamos calorías. Pero esto tiene un punto débil evidente. Los primatólogos y los ecólogos humanos señalan que los primates salvajes parecen evitarlas. Frutas demasiado maduras. Y los humanos ciertamente prefieren la fruta sin etanol a la variedad demasiado madura y llena de etanol. Entonces, si no es simplemente un secuestro y no es simplemente una resaca, si no es un accidente, ¿por qué nos emborrachamos? ¿Por qué nos emborrachamos? Porque nuestro nicho ecológico extremo nos impone exigencias únicas. La única respuesta plausible es que beber debe beneficiar a nuestra especie de alguna manera. Y sabemos que el costo de emborracharse es enorme. Así que los beneficios deben ser aún mayores. Pero, ¿qué son exactamente? Para avanzar hacia una respuesta, debemos analizar los desafíos de supervivencia únicos a los que se enfrentan los humanos. Y eso significa examinar nuestro nicho ecológico. Cada especie ocupa un nicho ecológico particular, y los humanos no somos la excepción. Entonces, ¿qué es? Bueno, es la posición que ocupamos en el mundo en relación con otras especies. También se refiere a los métodos que hemos ideado para mantener esa posición. Incluye cosas como la forma en que encontramos comida y refugio, y cómo tratamos con otros animales y otros seres humanos. Nuestro nicho ecológico es la cultura, y dependemos en gran medida de ella. Sin la cultura y sus innumerables tecnologías, estaríamos tan indefensos y vulnerables como un pez fuera del agua. Para que quede muy claro cómo funciona esto, veamos un ejemplo de una tecnología cultural básica: el fuego. Antes de descubrir el fuego, teníamos dientes enormes, mandíbulas poderosas y sistemas digestivos complejos que podían soportar nuestra dura dieta de carne y plantas crudas. Pero una vez que los primeros humanos empezaron a cocinar los alimentos, los recursos fisiológicos se destinaron a mejorar otras partes del cuerpo, como el cerebro. Nuestros dientes se encogieron, nuestras mandíbulas se debilitaron, nuestro sistema digestivo se volvió menos robusto, pero nos volvimos más inteligentes. Esto nos hizo más eficientes, pero también nos hizo dependientes del fuego. Hoy en día, dependemos de innumerables tecnologías culturales: la agricultura, la refrigeración, la ropa, las computadoras, lo que sea. Pasaron millones de años, pero una innovación tras otra finalmente condujo a nuestro nicho ecológico actual, nuestra cultura actual, en la que vivimos entre multitudes de personas que no son parientes y extraños. Como se mencionó, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Cuando pequeños grupos de cazadores-recolectores comenzaron a establecerse y fusionarse lentamente, formando finalmente sociedades agrícolas, tuvieron que aprender a trabajar juntos, a cooperar unos con otros. Dicho de forma ligeramente diferente, para cumplir con las exigencias de su nuevo nicho ecológico, nuestra especie tuvo que convertirse en creativa, comunitaria y cultural, lo que el autor denomina las 3C. Esas 3C, cultura, creatividad y comunidad, nos diferencian de otras especies. La mayoría de los animales tienden a resolver los problemas solos. Los humanos hacemos las cosas de manera diferente. Buscamos soluciones proporcionadas por los conocimientos acumulados de nuestra cultura. En el mundo de los primates, esto nos convierte en valores completamente atípicos. A diferencia de otros simios, hemos construido tanta confianza que podemos trabajar juntos, como las hormigas o las abejas, para lograr metas que serían inalcanzables si estuviéramos solos. Nos adherimos a las normas sociales, trabajamos colectivamente y, a veces, incluso sacrificamos nuestras vidas por el bien común.
Esto no significa que no seamos muy conscientes de los peligros de la manipulación y el engaño. Lo estamos. Pero queremos desesperadamente conectarnos con los demás. Queremos esto a pesar de que también sospechamos de sus motivos. En resumen, seguimos siendo simios egoístas. Pero somos simios egoístas con una contradicción. No confiamos totalmente en otras personas, pero las necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos superar nuestros impulsos egoístas y acceder a nuestro lado más generoso, emocional y orientado a la comunidad? Vamos a hablar de esto en un abrir y cerrar de ojos, pero probablemente hayas adivinado la respuesta. Es alcohol. ¿Por qué nos emborrachamos? Nos ayuda a acceder a nuestra parte orientada a la comunidad. Probablemente hayas oído hablar de la corteza prefrontal. Evolutivamente hablando, es la parte más nueva del cerebro humano. Es el lugar del pensamiento racional, es decir, es lo que nos hace únicos como seres humanos, ya que nos permite concentrarnos en tareas a largo plazo, procesar información compleja y participar en razonamientos abstractos. De ahora en adelante, me referiré a esta parte invaluable de la anatomía como el PFC. Vale, pero esto es lo que pasa con el PFC. Es maravilloso, estaríamos perdidos sin él, pero no es ideal para la colaboración y la creatividad, cualidades que, como saben, necesitamos para ocupar nuestro nicho ecológico. No es genial porque ser puramente racional, que es lo que trata el PFC, a menudo resulta en ser puramente egoísta. Para entender mejor este tema, sobre cómo el lado racional de nuestro cerebro está en conflicto con el lado colaborativo, echemos un vistazo a dos dioses griegos, Apolo y Dioniso. Apolo, el dios del sol, personifica el orden y el autocontrol. Si una deidad gobernara el PFC, sería Apolo. Luego está Dioniso, el dios del vino. Dioniso es una especie de deidad anti-PFC, es el dios de la emoción, el desorden y el abandono, así como de la embriaguez. Es el dios que nos ayuda a adoptar las 3C, nuestra vertiente creativa, comunitaria y cultural. Probablemente esté familiarizado con el dilema del prisionero, pero vale la pena volver a analizarlo porque demuestra muy bien por qué debemos dejar que Dioniso se haga cargo de vez en cuando. He aquí el dilema. Imagina que eres uno de los dos presos. Ambos han sido detenidos y acusados de cometer un delito. Si delatas al otro preso, pero el otro preso mantiene la boca cerrada, recibirás una sentencia corta, digamos un mes, y lo encerrarán durante mucho tiempo, digamos, 4 años. Si ambos delatan, tendrán que cumplir 2 años. Sin embargo, si ambos se niegan a hablar, cada uno será condenado a 6 meses por obstruir la justicia. Y si te quedas callado y el otro preso te delata, bueno, te condenarán a 4 años y al otro preso a 1 mes. La mejor opción es que ambas personas se queden calladas y se tomen los 6 meses. Pero la opción racional, que garantiza que no se le imponga la pena máxima, y que tenga una oportunidad como mínimo, es delatar al otro preso. Apolo, un ser puramente racional, no puede ganar en el dilema del prisionero. Pero Dioniso sí, porque estaría motivado por sus emociones, la vergüenza que sentiría si delatara, y por su lealtad a los demás. Entonces, ¿cómo accedemos a nuestro lado emocional y dionisíaco? Bueno, un método consiste en suspender temporalmente el sitio del pensamiento racional en el cerebro, suprimir nuestro lado apolíneo, y desconectar el PFC. Y la forma más sencilla de hacerlo es emborracharse. Pero veamos un ejemplo más concreto. ¿Cómo, exactamente, la bebida y el enfoque dionisíaco de la vida han beneficiado a la humanidad? Bueno, recordarás que nuestra especie ha desarrollado una capacidad única para confiar. Pero no lo hacemos de forma indiscriminada. Hacemos evaluaciones inmediatas y a nivel instintivo de la confiabilidad de los demás basándonos en la lectura de las expresiones microfaciales, y la interpretación del lenguaje corporal y el tono de voz. Somos expertos en diferenciar entre emociones genuinas y forzadas, y generalmente reconocemos cuando las manifestaciones emocionales son auténticas y espontáneas. En resumen, se nos da muy bien detectar mentiras.
Pero también se nos da muy bien decírselo. Y los mentirosos son una amenaza existencial para cualquier comunidad. Sin embargo, a las personas les resulta más difícil mentir cuando su control cognitivo está debilitado, por ejemplo, a través de un suero de la verdad que desactiva el PFC. Por lo tanto, no sorprende que en las sociedades antiguas y medievales de todo el mundo, cualquier reunión en la que participara un grupo de personas potencialmente hostiles se suavizara con sustancias embriagantes. Hace tiempo que sabemos que la mente sobria y calculadora obstruye la confianza social. Incluso hoy en día, ningún abogado de una aldea de Fiyi puede iniciar las deliberaciones hasta que todos estén drogados con cava. Cuando todos hayan desactivado su PFC juntos, podrán superar sus sospechas y lograr la cooperación social. Como dice el proverbio latino, in vino veritas, en el vino está la verdad. ¿Por qué nos emborrachamos? Nos ayuda a ser creativos. Emborracharse no es la única forma de desactivar el PFC. Puede ser desactivada por muchos intoxicantes. Pero el alcohol es el rey indiscutible. Es fácil de consumir, fácil de preparar, fácil de almacenar y fácil de dosificar. También es fácil para nuestro cuerpo descomponerlo y eliminarlo. Y como si todas esas ventajas no fueran suficientes, combina deliciosamente con la comida. Además, a diferencia de otros intoxicantes, como, por ejemplo, el cannabis, que suele producir un subidón más introvertido, el alcohol promueve la extroversión y la cooperación grupal. Además, es bifásico. Eso significa que, al principio, produce una sensación de euforia leve, similar a los efectos de la cocaína. Luego, cuando los niveles de alcohol en sangre alcanzan su punto máximo y comienzan a descender, el PFC se desconecta. Ahí es cuando dejamos de procesar el miedo y otras emociones negativas, y las consecuencias abstractas nos afectan menos. En otras palabras, liberamos nuestras inhibiciones y dejamos que nuestras mentes divaguen. Los intoxicantes proporcionan una breve ruptura con nuestra realidad cotidiana, un descanso con nuestra mente apolínea. Como sabes, abandonar a Apolo y abrazar a Dioniso puede ayudarnos a dejar de lado nuestros impulsos puramente racionales y egoístas, lo que nos facilita el acceso a nuestro lado emocional. Esto es importante para establecer conexiones humanas, para construir una comunidad. Pero esto no es todo lo que puede hacer. También puede impulsar la innovación cultural al hacernos más lúdicos y creativos. ¿Exactamente cómo logra esto la bebida? Bueno, ¿alguna vez te has preguntado por qué los niños son tan abiertos, creativos y confiados? Esta es la respuesta: su PFC no está completamente desarrollado. El PFC es la parte del cerebro que tarda más en madurar. Y hay una razón para ello. Desde su nacimiento, la mayoría de las demás especies están perfectamente programadas para sobrevivir. Pero nosotros no. Puede que aparezcan otros animales para crear cosas, tal vez hayas visto a esos cuervos que son capaces de formar un anzuelo con un palo, lo que les ayuda a atrapar gusanos, y, sí, esto parece una forma de creatividad ingeniosa, pero, en realidad, siguen un guión que está en su ADN. Los humanos inventamos cosas verdaderamente nuevas, cosas que transforman el mundo. Si un cuervo fuera como un humano, no se conformaría con un anzuelo. Inventaría las granjas de lombrices. A diferencia de otras especies, nuestra supervivencia depende de nuestros conocimientos e innovaciones, de nuestra creatividad. Estaríamos indefensos sin él. Por eso el desarrollo del PFC es tan lento. De niños, tenemos que adquirir mucha cultura acumulada antes de poder destacarla en el mundo real como adultos. Por lo tanto, el PFC tarda en madurar, lo que nos permite permanecer cognitivamente flexibles y abiertos durante el mayor tiempo posible, de modo que podamos absorber una cantidad asombrosa de información de las personas que nos rodean. Gracias a sus PFC inmaduros, los niños son pésimos a la hora de planificar y no son muy racionales ni eficientes. Pero, ¿apertura y pensamiento innovador? Ahí es donde brillan. Estas son también las cualidades que hacen que nuestra especie siga creciendo, evolucionando e innovando.
Entonces, ¿cómo podemos canalizar a nuestro niño interior y aprovechar nuestra creatividad? Bueno, un estudio demostró que los sujetos adultos se desempeñaban mejor en las tareas creativas cuando sus PFC se sometían temporalmente a un imán transcraneal para que se sometieran. Pero los imanes transcraneales son inventos recientes. Además, son difíciles de manejar, son caros y no son precisamente aptos para fiestas. Así que, por ahora, nos quedamos con las tecnologías que desactivan el PFC que descubrimos hace miles de años, entre las que destaca el alcohol. La creatividad es lo que impulsa la innovación cultural, por lo que el ser humano ideal es una persona que pueda concentrarse en la tarea y retrasar la gratificación, pero que también pueda adoptar, durante breves periodos, la mente de un niño. En otras palabras, el ser humano ideal es un adulto que a veces se emborracha, ya sea literal o figuradamente. ¿Por qué nos emborrachamos? Mejora la solidaridad social, que ayudó a los primeros humanos a construir la civilización. Así que la embriaguez impulsa la creatividad y la creatividad impulsa la innovación cultural. Eso es genial, pero, ¿cuál es un ejemplo de esto en acción? Bueno, tengo uno divertido para ti. Es una innovación tan antigua como la propia agricultura, bueno, en realidad, puede que incluso sea un poco más antigua que eso, pero no quiero revelar demasiado. Es la historia de cómo descubrimos la cerveza. Hace unos 10,000 años, algunos de nuestros antepasados cazadores-recolectores, especialmente astutos, comenzaron a experimentar con la siembra de semillas de cereales y legumbres silvestres. Con el tiempo, esto eventualmente condujo al desarrollo de comunidades agrícolas asentadas. Luego, en algún momento, los primeros agricultores con excedentes de producción se dieron cuenta de que si dejaban el grano machacado en agua, se transformaría en otra cosa, algo extraño, pero no desagradable, un brebaje que producía efectos psicoactivos leves y agradables si se consumía, un brebaje que conocemos como cerveza. Esta es la historia estándar. Cuando los humanos dominaron la agricultura, descubrieron la cerveza. En este relato, la cerveza es incidental. La cerveza es solo un personaje secundario en este drama evolutivo. La agricultura es la estrella. Bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En la década de 1950, algunos científicos empezaron a sorprenderse ante esta cronología de los acontecimientos, apuntando a la evidencia de reuniones a gran escala entre el 10º y el 8º milenio a.C. Es casi seguro que estas fiestas comunitarias, que incluían bailes, rituales religiosos y sacrificios, se alimentaban con alcohol. También hay evidencia de una fábrica de pan y o cerveza de 14,000 años de antigüedad en Jordania. La agricultura no surgiría hasta dentro de 4,000 años, lo que significa que aún faltaban miles de años para que el pan se convirtiera en un alimento básico. Eso significa que lo más probable es que el sitio fuera donde nuestros antepasados cazadores-recolectores preparaban cerveza para sus fiestas. Los estudiosos que abogan por la teoría de la cerveza antes que el pan creen que fue nuestro deseo de emborracharnos lo que dio origen a la agricultura, y no al revés. La transición neolítica a la agricultura fue estresante. Teníamos que formar nuevas comunidades, trabajar con otras personas, colaborar, adaptarnos a un estilo de vida totalmente nuevo. Fue estresante. Y el estrés, según muchos estudios, se puede aliviar, especialmente en situaciones sociales, consumiendo alcohol. Así que la gente bebía. Pero beber no solo ayudó a las personas a manejar el estrés. También les ayudó a crear vínculos entre sí, fortaleciendo los lazos sociales en estas comunidades incipientes. Así que ahí lo tiene, el alcohol bien pudo haber impulsado la desaparición del modo de vida de los cazadores-recolectores y haber marcado el comienzo de la era de la agricultura y la vida comunitaria establecida.